Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la conferencia séptima y octava de la palabra de los muertos. Hasta ahora habíamos venido viendo ya el desarrollo del discurso de la ilustración, el contractualismo y posteriormente habíamos visto el desarrollo del discurso positivista. Si vienen siendo los videos y los textos, tienen una idea de cómo se está incorporando cada vez más a la ciencia empírica, la medicina, el biologicismo también, eh, al discurso. Y bueno, nosotros siguiendo este hilo cronológico que hace la palabra de los muertos y que hacemos con las clases, vamos a avanzar hacia la última parte del siglo XIX. Esta última etapa se compone de una sociedad europea altamente industrializada. La industrialización en las mayores potencias de Europa está alcanzando un grado muy alto y sigue creciendo a pasos agigantados. Con ella también la urbanización. Estamos en una etapa de altos niveles de industrialización, poblaciones concentradas y hacinadas de trabajadores en Europa. Esto genera problemas, en parte los problemas que ya estuvimos viendo con positivismo. Y bueno, y no considero tan necesario repetir, pero también es una etapa de cientificismo y positivismo. Las ideas del positivismo están instaladas en el discurso de los autores que vamos a ver, en su gran mayoría. Así que muchos de los autores que estuvimos viendo en realidad se repiten porque los mismos autores de los que vamos a hablar leyeron también a esos autores y sigue estando la idea vigente del positivismo y del cientificismo. El surgimiento de la sociología es lo que nos vamos a abocar ahora, que surge también, tiene un desarrollo paralelo a la criminología, es decir, van a tener dos caminos totalmente separados. Y Zaffaroni, bueno, va a hacer un análisis respecto a el surgimiento de la sociología a través de la reacción, la reacción conservadora al contractualismo, a la ilustración. Eso es algo muy interesante por cuestiones de enfocarse en lo central. No vamos a hacer mucho hincapié en eso ahora. Se voy a mencionar que justamente la sociología, dice Zaffaroni, y señala a una cantidad de autores. Van a ver que en el libro son Louis de Bonald, Joseph de Maistre y Edmund Burke, como los autores reaccionarios y conservadores del tradicionalismo monárquico que van a seguir hablando de las ideas monárquicas. Y bueno, son como remanentes monárquicos que todavía tratan de traer el discurso tradicionalista, el discurso medieval a la mesa. Pero bueno, este discurso es rápidamente apagado. ¿Por qué? Por el nuevo discurso que tiene un tono burgués ahora. El discurso organicista cientificista, que en su etapa más desarrollada lo que pretende también es hacerle la contra, digamos, al discurso, por ejemplo, organicista socialista, discursos que son contrarios al ideal burgués. Pero bueno, nos vamos a dirigir hacia Augusto Comte. ¿Por qué? Bueno, su importancia está en que es conocido por ser el padre de la sociología, que bueno, Augusto Comte pretendía crear una ciencia, una física social, es decir, de ahí su tenor científico, de decir que es una física, o sea, una ciencia dura, y crear una ciencia que tenga como objetivo el estudio de la sociedad. Todos estos autores que vamos a ver en realidad tienen como objetivo el estudio de la sociedad, y la sociedad además como un órgano. El organicismo es eso, es el estudio de la sociedad como un organismo con leyes constantes, con máximas que pueden ser observadas, analizadas y descubiertas a través de métodos empíricos. Entonces, estos organicistas, que van a formar parte de los sociólogos, todos van a tener un concepto similar a cómo debe estudiarse la sociedad, pero no va a ser el mismo. Comte va a realizar una serie de
teorías. La primera siendo que, bueno, él crea una especie de jerarquía respecto a las ciencias, pone la de él a la cabeza, en la cabeza de la pirámide de todas las ciencias, porque, bueno, las agrupa por complejidad y termina agrupando a la sociología, como es la que estudia la más compleja, que estudia la sociedad en el punto más alto. Y desarrolla en curso de filosofía política algo que se llama la ley de los tres estados, que es una teoría muy sencilla en la cual pareciera que para él las sociedades siguen una especie de ritmo lineal a través de tres estados. Uno sería la infancia, dice él analógicamente, usa el recurso de decir que, bueno, es como que uno es un niño, la otra parte es el adolescente y la otra parte es el adulto. La teoría, la ley de los tres estados son el teológico o ficticio, el metafísico o abstracto y por último el científico o positivo. Cada uno responde a una etapa distinta de las sociedades. El primero respondería a una etapa primitiva de la sociedad, donde lo que se trata de hacer es buscar la respuesta absoluta a todo, es el conocimiento absoluto, es decir, preguntarse cosas que incluso no se podrían responder de ninguna manera para Comte. O sea, para él, en realidad, sin el medio del método científico, sin el método empírico, no se podría responder a una pregunta tal como, por ejemplo, ¿qué es el universo? Esta primera etapa, la teológica, tiene que ver con atribuirle vida a los cuerpos externos, a lo sobrenatural, a los dioses, que bueno, se divide también en otras tres: fetichismo, politeísmo, monoteísmo, pero bueno, eso es aparte. Y después la etapa de transición, que sería la metafísica o la abstracta, que es una etapa de transición entre las dos, y la última, que es la de Comte, que es la científica y racional. Es importante resaltar que la teoría de Comte está basada meramente en la raza blanca europea. Y bueno, la raza blanca también donde sea que esté, pero en la raza blanca. Y en la atribución de mando, que quiere decir que hay determinados elementos de la sociedad que tienen más capacidad de mando que los otros, por ende deberían tener el mando ellos, porque tienen más aptitud para ello. Por ejemplo, va a hablar de la mujer, que bueno, puede tener que ver también con la relación que tuvo con las mujeres Comte en su vida, pero su opinión es que la mujer es en realidad está subordinada naturalmente al hombre en la relación familiar. La familia sería la unidad social por excelencia, o sea, debe estudiarse la sociedad, se tiene que estudiar, dice, la familia. Y dentro de la familia el que tiene el mando es el hombre, porque para Comte la mujer, como es intelectualmente inferior, digamos, no está claro bien por qué, pero para él es intelectualmente inferior y sentimentalmente superior. Pero bueno, como es mentalmente inferior, el que tiene que tomar el mando es el hombre, que es intelectualmente superior. Bueno, esta teoría es importante hacer hincapié en que, bueno, Zaffaroni va a decir que se asemeja mucho a las ideas de entreguerras del siglo XX, que bueno, que van a utilizar los totalitarismos y autoritarismos para justificar genocidios, exterminios, guerra, todo tipo de crímenes. Pero avanzando vamos a tener las teorías de Durkheim y Tarde, que vamos a hacer un rápido raconto de estas ideas, de lo más importante de ellas. A pesar de que se puede desarrollar mucho, Durkheim también tiene un concepto organicista de la sociedad. Él escribe en la división del trabajo social que lo importante de la sociedad debe ser la especialización y que los problemas que tiene la sociedad europea tienen que ver con esa falta de especialización. Y al mismo tiempo va a hablar de una teoría muy interesante que van a ver más adelante también, mucho más adelante, va a seguir apareciendo. Pero es interesante ver que tiene un proto comienzo con Durkheim, que sería, por ejemplo, la idea del crimen y la pena para Durkheim.
¿Y qué sería el crimen realmente? Bueno, a pesar de que hasta ahora venimos viendo el positivismo, que el crimen es estudiado de una manera desde la medicina, desde la psicología, y es analizado, o incluso desde la biología, como si fuera una anomalía, una patología, una enfermedad, lo que va a decir Durkheim es que el crimen no es nada de eso. De hecho, lo va a calificar como algo que es necesario e incluso puede llegar a ser positivo en la sociedad. ¿Por qué? Bueno, en realidad él va a hablar de que en la sociedad hay como una especie de conciencia social. Yo digo una especie, él va a decir literalmente, hay una conciencia social. O sea, él dice que existen los hechos sociales. Por eso va a decir que hay una conciencia social que es aparte del individuo, que está como encima. Sería como una especie de sentimiento público que todos tenemos. Por ejemplo, alguien comete un delito y todos lo vemos en la tele y sentimos aversión todos juntos hacia el delito y el delincuente. Esto lo que hace es genera en nosotros además un sentimiento de pertenencia, de unidad, de identidad. Es decir, todos nos sentimos que somos parte de algo que es positivo porque estamos en contra de esto otro que es negativo. Entonces, la conciencia colectiva es este pensamiento conjunto que tiene toda la sociedad respecto a algo. Y las sociedades se fortalecen protegiendo esta conciencia colectiva. Al mismo tiempo, el crimen lo que hace es permite generar este sentimiento colectivo de aversión hacia él, por ende fortalece el sentimiento colectivo de cada miembro de la sociedad. Hay mucho más para decir de Durkheim, pero por cuestiones de tiempo voy a avanzar directamente hacia Tarde, y que es digamos, el rival discursivo en este sentido de Durkheim, y vamos cerrando con esta primera parte. Tarde se va a oponer a este discurso de Durkheim diciendo que en realidad no es tanto esta conciencia colectiva lo que genera el crimen, sino que lo que hay son ideas ambiente, o sea, no lo que genera el crimen, sino, Durkheim, me explico mejor, el crimen para Durkheim es algo creado por una reacción que hay, una reacción pasional hacia algo que la sociedad considera que es una violación a una norma. O sea, va a decir explícitamente que el crimen no es algo que la sociedad reprocha, sino que lo que la sociedad reprocha es el crimen. Lo que va a decir Tarde es que en realidad todo es, usa también un término de la física que es la ondulación, y todo en la sociedad son ondulaciones, que a la vez son las ondulaciones imitaciones, dice. Y utiliza un ejemplo que son las hormigas. Dice, bueno, en las hormigas, ¿cómo funcionan? ¿Cómo construyen esos monumentos que son esos hormigueros gigantescos? Bueno, en realidad una de las hormigas de repente es una especie de hormiga genio, inventora, y dice, ya sé, vamos a cavar un túnel por acá. Y el resto de las hormigas la ven y la siguen, pero necesitan siempre uno que tenga una idea. Entonces dice, la sociedad son flujos imitativos. O sea, todo lo que hacemos nosotros es una imitación de lo que hizo otro. Es decir, nosotros hablamos castellano, pero porque en realidad antes de nosotros alguien hablaba castellano, y antes de esa persona los españoles en Europa hablaban castellano y estos vinieron en barco, ¿se entiende? O sea, nosotros lo que hacemos, todo proviene de una imitación, y son varias imitaciones de cantidades de cosas que nos llegan por la sociedad. O sea, somos sí o sí seres sociales, estamos construidos de esto, y lo que hace es que nosotros, entre este flujo de imitaciones, cuando las combinamos, a veces hacemos algo que es una invención. Y dice que el crimen puede ser también una invención, y a la vez puede ser parte de una imitación. ¿Y las imitaciones cómo funcionan? Dice. Esto es importante. El crimen es una imitación o invención. Dice, ¿y cómo funciona esto? Bueno, por las ideas ambiente, que está en el libro, pero capaz no está tan desarrollado. Entonces voy a tratar de explicar rápidamente antes de cerrar qué es. La idea ambiente sería el dogma que está instalado en la sociedad. O sea, el criterio de qué es lo que es un crimen.
Entonces, para vos cometer un crimen, tenés que ser un ser no asocial. Al contrario, tenés que ser muy social. Porque tenés que entender perfectamente qué es lo que la sociedad considera en ese momento que es contrario a las voluntades, a las creencias, a la fe o a los flujos